Uda es un solitario perdedor por su propia elección, después de que su mamá engañara a su papá en apuros con un astronauta. Pero Dios tiene un plan diferente para él. Un día, su padre se vuelve a casar. De repente, se encuentra viviendo bajo el mismo techo con una hermanastra atractiva. Una mañana, el padre de Uda, Taichi, dio una noticia inesperada. Estaba planeando casarse con Akiko, una mujer que lo cuidaba cada vez que se emborrachaba en el bar. Uda sospechó instantáneamente que algo era sospechoso, pero Taichi juró que ella era auténtica y prometió que Uda lo vería por sí mismo cuando se reunieran más tarde ese día. Honestamente, a Uda no le importaba mucho mientras su padre pareciera feliz, pero luego Taichi añadió una sorpresa junto con una madrastra. Uda estaba a punto de ganar una hermanastra. Fue entonces cuando Uda perdió completamente la calma y su mando se incendió. Más tarde ese día, Uda y Teichi finalmente se sentaron con Akiko y su hija, Saki. Pero chicos, no sé cómo se está controlando. Después de un poco de charla y presentaciones, Taichi se inclinó y le dijo en voz baja a Uda que él y Saki tenían la misma edad. Una vez que la reunión terminó, Uda y Saki tuvieron un momento a solas. Saki admitió que se sintió aliviada, diciendo que había estado preocupada de que Uda resultara ser un tipo molesto queriendo jugar extrañas fantasías de hermano-hermana. Luego su tono se volvió serio. Ella dejó en claro que no esperaba nada de él y que él tampoco debía esperar nada de ella. Uda simplemente sonrió y estuvo de acuerdo en mantener las cosas así, pero está pensando, la conquistaré. Unos días después, Akiko y Saki fueron a la casa de Uda. Akiko, siendo muy considerada, trajo un montón de regalos como agradecimiento e incluso elogió lo acogedora que era su casa. Después de eso, Wada llevó a Saki a su nueva habitación y no pudo esconder su sorpresa por lo espaciosa que era. Sintiendo un poco de incomodidad, Uda se disculpó porque ahora viviría bajo el mismo techo solo con él y su padre, pero Saki lo ignoró, diciendo que no le molestaba. En lugar de eso, le preguntó por qué seguía hablando tan formalmente con ella. Saki admitió que preferiría que él le hablara de manera informal, ya que no se consideraba alguien que mereciera tanto respeto. Uda estuvo de acuerdo y dejó de lado la cortesía, diciéndole: «Vamos a mi habitación y divirtámonos un poco». Lo siento chicos, quiere ser útil, así que se ofreció a ayudar con su desembalaje y ella lo dejó. Terminaron pasando horas organizando sus cosas hasta que Uda accidentalmente tropezó, causando una pequeña conmoción. Cuando Teichi y Akiko se apresuraron a revisar, encontraron a Uda asustado porque accidentalmente había agarrado uno de los plot armor de Saki, lo que hizo reír a todos por su reacción desconcertada. Pero chicos, Uda piensa que la primera misión está completada. Un tiempo después, Uda preguntó casualmente a Saki si ella estudiaba en la Academia Suisei. Cuando ella sintió, él admitió que él también había ido allí. Uda prometió rápidamente que no actuaría como si se conocieran en la escuela, y Saki se encogió de hombros diciendo que no le importaba de todos modos. Aún así, ella mencionó que probablemente sería más fácil para él si mantenían ese tipo de distancia. Su conversación terminó cuando Uda recibió una llamada de su compañera de trabajo, Shiori. Una vez que llegó al trabajo, Shiori lo bombardeó con preguntas sobre Saki, como ¿te quedaste con ella? Después de que Uda dio algunas respuestas breves, Shiori se preguntó en voz alta cómo se suponía que debía tratarla como su hermana. Uda simplemente dijo que la mejor manera era actuar con normalidad. A la mañana siguiente, Uda se despertó con su alarma y se quedó un rato pensando en cómo deshacerse de sus vibraciones incómodamente solitarias de perdedor. Creo que, chicos, tienen la misma vibra. Después de ponerse el uniforme escolar, salió a la sala de estar y vio a Saki ya en su uniforme, preparando el desayuno de manera casual. La saludó y le preguntó si había dormido bien. Ella asintió con una pequeña sonrisa, agradeciéndole por preparar agua de baño fresca para ella la noche anterior. Antes de ir a la escuela, Saki mencionó que no necesitaba preparar agua de baño fresca de nuevo esa noche, ya que solo desperdiciaría agua, y luego salió. Más tarde en la escuela, un grupo de estudiantes pasaban por el pasillo, charlando sobre la nueva colección para adultos, mientras Uda estaba en la azotea observando tranquilamente a Saki, sentada sola en un banco en el patio. Fue entonces cuando su amigo Tomokazu apareció. Tomokazu lo molestó, diciendo que no era buena idea involucrarse en la vida amorosa de los demás. Uda se rió, diciendo que una chica como Saki estaba muy fuera de su alcance de todos modos, pero Tomokazu negó con la cabeza y dijo que Uda estaba completamente equivocado, que estar con alguien como ella en realidad dañaría su imagen. Creo que, chicos, este tipo de amigo nos está impidiendo conseguir una chica. Confundido, Uda presionó por una respuesta y Tomokazu explicó que había rumores locos circulando por la escuela afirmando que Saki tiene una cuenta en OnlyFans y que sale con muchos chicos. Tomokazu le dijo a Uda que la gente juraba haber visto a Saki saliendo de los hoteles del amor. Uda frunció el ceño señalando que Tomokazu generalmente no era del tipo que se dejaba llevar por los chismes, pero Tomokazu explicó más. Cuando un chico del equipo de béisbol le confesó a Saki, ella lo rechazó diciendo que era tan mala como los rumores la hacían parecer y no tenía planes de salir con nadie.
Uda pensó que el tipo simplemente estaba molesto por ser rechazado, pero Tomokazu añadió que había oído lo mismo de otros miembros de clubes también. Cambiando de tema, Tomokazu molestó a Uda sobre de repente tener una nueva hermana, pero antes de que Uda pudiera responder, sonó la campana de la escuela y se dirigieron a clase. Más tarde, durante la clase de educación física, Uda encontró a Saki sentada a un lado y le preguntó si estaba escapándose. Ella levantó una ceja preguntando por qué él siquiera se molestaba en hablar con ella. Y Uda explicó que no podía evitar preocuparse cuando veía a alguien saltarse la clase. Saki sonrió con superioridad, diciendo que él sonaba como un hermano mayor sobreprotector. Uda rápidamente le aseguró a ella que no estaba intentando darle una lección. Luego le preguntó por qué eligió el tenis. Saki dijo que fue en parte porque su compañera de clase, Maya, se había unido, aunque esa no era la única razón. Cuando Uda preguntó si Maya era su amiga, Saki respondió que sí, pero añadió que Maya básicamente era amigable con todos. Luego le devolvió la pregunta y Uda admitió que eligió el tenis porque no sentía que lo respetaran mucho en la escuela. Saki se rió y dijo que su verdadera razón era igual de tonta. Evitó los deportes de equipo para poder seguir siendo una total solitaria. Curiosa, Yuta preguntó si ella tenía dificultades para integrarse en su clase. Ella lo miró y le preguntó si eso le sorprendía. Yuta confesó que siempre pensó que alguien como ella naturalmente estaría en el centro de atención. Saki respondió que prefería la tranquilidad, ya que al estar sola tenía más tiempo para sí misma. Cuando Yuta vio un par de auriculares asomando del bolsillo de Saki, le preguntó casualmente si solía escuchar música cuando quería tiempo para sí misma. Ella asintió, admitiendo que lo hacía. Más tarde esa noche, cuando Yuta regresó de su trabajo a medio tiempo, Akiko le dio la bienvenida a casa y mencionó que ya había preparado la cena. Yuta rápidamente se disculpó por haberla hecho pasar por todo ese esfuerzo después de terminar su propio turno, pero Akiko lo tranquilizó diciendo que realmente no fue tan cansado, ya que en realidad trabajaba como bartender. Mucho más tarde esa noche, Yuta estaba estudiando en su habitación cuando Saki apareció de repente en su puerta. Creo, chicos, que ella quiere una paleta. Perdón, chicos, quiero decir. Ella preguntó cómo podía él manejar tan fácilmente tanto la escuela como el trabajo. Yuta respondió que no era nada fuera de lo normal. Entonces, de repente, ella le preguntó si conocía algún trabajo sencillo a tiempo parcial que pagara realmente bien, algo así como 10,000 yenes o más por solo 1 o 2 horas. Yuta negó con la cabeza, diciendo que ningún trabajo regular podría pagar tanto, pero sus ojos se abrieron cuando Saki comentó con calma que tal vez seguiría vendiéndose, agregando que una vez leyó en un libro que ese tipo de trabajo era la manera más rápida de ganar dinero de verdad. Dinero. Luego Yuta preguntó si realmente podría decir cosas así frente a su madre. Saki se encogió de hombros y dijo que su madre probablemente solo la elogiaría por actuar como un adulto. Luego devolvió la pregunta, preguntando si Taichi estaría igual de feliz al escuchar que Yuta se estaba vendiendo. Cuando Yuta, confundido, preguntó por qué ella pensaba eso, Saki le recordó que él había mencionado tener un trabajo la noche anterior. Al darse cuenta del malentendido, se disculpó por el error que tuvieron en la cena. Saki continuó explicando que la razón por la que se vestía de esa manera era para fortalecerse ante la sociedad. Ella habló sobre cómo las mujeres son juzgadas sin importar cómo elijan vivir, y dijo que su estilo fue su primer paso para crear una identidad en la escuela y motivarse a hacerlo bien en sus estudios. Cuando Yuta preguntó si todo ese esfuerzo no era agotador, Saki admitió que lo era, pero agregó que valía la pena si significaba demostrar que todos los detractores estaban equivocados. Luego Saki señaló que Uta era igual que ella, ya que también quería vivir a su manera. Yuta le preguntó si eso significaba que ella planeaba buscar un trabajo para poder ser independiente también, y ella admitió que tenía razón antes de disculparse en voz baja. Después de la cena, Yuta le dijo que le pediría sugerencias a uno de sus compañeros de trabajo sobre empleos a tiempo parcial. Saki le agradeció, pero agregó rápidamente que no quería depender de él para todo. Así que idearon un pequeño trato. Saki le haría sopa de miso todos los días si él la ayudaba a buscar trabajo. A la mañana siguiente, Saki sorprendió a Yuta preparando el desayuno. Cuando él le preguntó por qué de repente hacía eso, ella explicó casualmente que era solo una parte extra del acuerdo que habían hecho la noche anterior. Más tarde ese día, Yuta mencionó a Shiori que planeaba vivir solo una vez que terminara la escuela secundaria. Shiori le dijo suavemente que estaba bien apoyarse en otros cuando las cosas se ponían demasiado difíciles, y que no siempre tenía que llevar todo el peso solo. Esa noche en la cena, Yuta compartió el consejo de Shiori con Saki. Ella admitió que Shiori tenía un punto, pero aún así insistió en que quería vivir la vida de forma independiente. Cuando Yuta preguntó sobre depender de sus padres, Saki dijo que eran personas de confianza, pero luego agregó que las cosas podrían haber sido más fáciles si Yuta mismo fuera el tipo de persona que es irresponsable. A la mañana siguiente, de camino a la escuela, Yuta vio a Saki caminando directamente hacia el camino del villano de anime más buscado de todos los tiempos, el Camión-kun. Su corazón casi se detuvo mientras corría hacia adelante, tratando desesperadamente de apartarla del camino. De regreso en la escuela, Yuta observaba a Saki jugar al tenis con Maya, recordando lo molesto que había estado cuando ella se puso en peligro imprudentemente. Más tarde, esa noche en la ducha, cuando está jugando con su control en el baño,
Sus pensamientos se desvió hacia lo que Saki una vez dijo acerca de cómo las mujeres enfrentan constantemente sus propias luchas. Cuando salió, se sorprendió al ver a Maya sentada cómodamente junto a Saki en la sala de estar. Al día siguiente, Yuta estaba acostado en su cama, pensando en sus sueños. La quinta ronda todavía queda, cuando se despertó recordando lo alegre que había sido Maya cuando lo saludó en casa. Cuando él fue a la sala de estar, Saki se disculpó, explicando que Maya quería ver su nueva casa, así que la invitó a pasar. También admitió que le contó a Maya sobre ellos siendo hermanastros, y que Maya incluso había notado las veces que Yuta hablaba en secreto con ella. Avergonzado, Yuta se disculpó por no haber sido más cauteloso, y fue entonces cuando Saki sugirió que intercambiaran números de teléfono. A la mañana siguiente, Yuta escuchó a Saki tener una animada charla con Akiko mientras planeaban el desayuno. En la mesa, Yuta notó que los omelets enrollados sabían mucho mejor que de costumbre. Taichi estuvo de acuerdo, diciendo que el sabor era increíble. Saki reveló que el secreto era un caldo llamado dashi blanco. Akiko bromeó diciendo que Saki debería hacerlo para Yuta, ya que conocía la receta, pero Saki admitió que no podía hacerla tan esponjosa como la de Akiko. Yuta añadió que a él también le gustaban los huevos fritos, así que Saki prometió hacerle algunos más tarde, lo que hizo sonreír a ambos padres. Más tarde, mientras Yuta lavaba los platos, se ofreció a echar la ropa de Akiko en la lavandería, pero ella lo rechazó con una sonrisa, diciendo que con gusto se encargaría de toda la lavandería ella misma. Cuando llegó la hora de ir a clase, Yuta cogió su paraguas y para su sorpresa, Saki le pidió si podía acompañarlo. Mientras caminaban, ella bromeó de repente diciendo que pensaba que a Yuta le gustaría vestirse como una chica. Yuta rápidamente lo negó, diciendo que no tenía tal interés. Chicos, creo que solo le interesa aplaudir. Al darse cuenta de que había ido demasiado lejos, Saki se disculpó, y terminaron hablando en serio sobre cómo las personas a menudo actúan por impulso sin siquiera pensar. Cuando llegaron a un puente, Yuta le dijo que ella no era el tipo de persona que no reflexionaba sobre sus acciones. Acercándose, Saki susurró que él parecía entenderla demasiado bien. Después de la escuela, Yuta pasó por su habitación, pero en lugar de encontrarla, notó su armadura rosa secándose en el perchero. Justo entonces, Saki apareció detrás de él, haciéndolo saltar. Avergonzado, se disculpó y mencionó que tenía un turno al que asistir. Más tarde esa noche, Yuta se quedó dormido en su escritorio, solo para despertarse con un mensaje de Saki preguntándole si había estado mirando su armadura rosa. Cuando se encontraron de nuevo, ella lo molestó sobre lo sorprendido que se veía cuando lo atrapó mirando sus cosas. Luego le preguntó si se había escapado porque pensaba que ella lo acusaría de intentar tomarlas. Yuta admitió que ella tenía un punto, y Saki respondió que se sentía un poco injusto para él antes de pasarle una taza de cacao caliente. Al aceptarlo, ella comentó que eso los hacía estar a mano. Luego añadió que su reacción al ver su armadura rosa probablemente era solo instinto masculino. Le dijo que no lo veía como el tipo de persona que ignora sus propios errores. Yuta dijo que era tranquilizador escuchar eso, pero Saki preguntó en broma si su armadura rosa había sido lo suficientemente tentadora para captar su atención. Cuando él lo negó, ella sonrió y preguntó si alguna vez pensó en robarlas. Uda admitió que podrían existir impulsos así, pero dejó claro que nunca actuaría en consecuencia. Explicó que desear algo y hacerlo realmente eran dos cosas muy diferentes. Saki estuvo de acuerdo, luego mencionó casualmente que ya había comido y que se había bañado antes de dirigirse a su habitación. Al día siguiente, Uda estaba sentado cerca de la cancha de tenis durante la práctica cuando Maya se acercó inesperadamente y preguntó por qué Saki estaba actuando de manera extraña. Más tarde, Uda le envió un mensaje a Saki, preguntándole si había pasado algo que la molestara. Ella no respondió hasta horas después, diciendo que no pasaba nada. Esa noche durante la cena, la atmósfera entre ellos era tensa, y ninguno habló por un tiempo hasta que Uda finalmente se disculpó por aún no encontrarle un trabajo bien remunerado. Saki lo tranquilizó diciendo que no esperaba resultados tan rápido, pero Uda admitió que se sentía culpable, que ella estaba cocinando para él sin recibir nada a cambio. Le dijo que dependiera de él si alguna vez necesitaba ayuda. Después de la cena, Saki fue a tomar su baño mientras Uda se acostaba en su cama leyendo la última edición del manga. De repente, la luz de su habitación se apagó. Saki la había apagado desde afuera. Creo que, chicos, tal vez vamos a ver una escena de aplausos. Luego entró, quitando el último trozo de armadura de trama que tenía, y se subió a su cama. Sosteniendo su cara en sus manos, le preguntó en voz baja si estaba dispuesto a pagar por tener su cuerpo. Los pensamientos de Saki se deslizaron en modo diario mientras reproducía todo lo que había sucedido con Uda desde el día en que se conocieron. Se dio cuenta de lo tranquilo y considerado que siempre era, y le sorprendió que él fuera la primera persona que parecía entenderla verdaderamente sin esfuerzo. Al recordar sus conversaciones, ella notó que casi todas las ideas de Uda eran algo con lo que ella podía relacionarse completamente, lo que hacía que estar cerca de él se sintiera natural, pero esa cercanía también la asustaba. Empezó a pensar que Uda podría ser peligroso porque la entendía demasiado bien. Sus pensamientos se interrumpieron cuando Uda dijo bruscamente que estaba actuando como el tipo de chica que a él no le gustaba. Él le recordó que ella nunca quiso ser vista como alguien que usó su apariencia para manipular a otros. Trató de explicar que solo actuó de esa manera porque él la comprendía tan profundamente, pero Uda la detuvo, diciendo que esto no era sobre él, era sobre ella. Avergonzada, se disculpó.
Después, ella habló de su pasado, de cómo su padre solía ser amable, pero cambió después de que su empresa quebró. Su madre trabajó más para mantenerlos, pero su papá solo se volvió resentido, acusándola de atraer clientes con su cuerpo. Saki admitió que no era justo que él descargara su ira sobre su madre. Uda estuvo de acuerdo, luego reveló sus propios problemas familiares. Dijo que después de que su madre engañó a Taichi, se volvió sospechoso de las mujeres por un largo tiempo. Saki se dio cuenta de que Uda también había lidiado con los problemas de su padre. Ella señaló que compartían muchas cargas dolorosas, y Uda le dijo que incluso con esas piezas rotas aún podían vivir juntos como hermano y hermana. Uda le dijo en broma que empezara a llamarlo hermano mayor, lo que hizo que Saki se riera antes de salir de su habitación. Más tarde, mientras pensaba en el tiempo que pasaron juntos, se dio cuenta de que sus sentimientos por él estaban cambiando lentamente. Unos días después, Uda caminaba a casa desde la escuela, reflexionando sobre cómo él y Saki no eran verdaderos hermanos. No tenían lazos de sangre y casi ninguna historia en común. Aún así, después de vivir bajo el mismo techo durante un mes, sentía que ella ya no era una extraña, aunque le costaba definir lo que eran. Cuando llegó a casa, Saki se apresuró a acercarse y le pidió que la asesorara en literatura moderna. Curioso, Uda le preguntó sobre su calificación. Ella admitió que obtuvo un 38 y explicó que aunque no era buena en la materia, nunca pensó que fallaría. Uda se preguntaba por qué, ya que ella sobresalía en otras áreas. Saki dijo que era porque realmente no podía captar cómo se sentían los personajes y las historias. Uda se sorprendió, señalando que siempre parecía considerada y trataba de entenderlo en su vida diaria. Pero Saki lo corrigió diciendo que el compromiso existe porque las personas no se comprenden realmente unas a otras. Uda admitió que tenía razón, luego se preocupó de que fallar de nuevo significaría clases de recuperación en verano, y agregó que también planeaba trabajar durante las vacaciones. Uda se disculpó por no haberle encontrado un trabajo aún, pero Saki le aseguró que no le culpaba y de hecho se sentía culpable por depender demasiado de él. Uda acordó enseñar a Saki literatura moderna, y ella le agradeció. Mientras estudiaban, él notó que a ella le iba bien en las preguntas de ensayo, pero dejaba en blanco las que se basaban en novelas. Él preguntó si se había quedado sin tiempo o tenía problemas con las historias. Ella admitió que era lo último, aunque le dolió un poco que él descubriera su debilidad tan rápidamente. Uda se disculpó por ser directa y le dijo que sabía que él solo lo decía para ayudar. Él señaló que su mayor lucha era con una novela llamada Sonero, que se centraba en la dificultad de amar libremente. Uda dijo que la gente hoy en día podría incluso entender partes mejor de lo que lo hicieron los lectores cuando fue escrito por primera vez. Curiosa, Saki preguntó qué partes, y él le dijo que explicara qué la confundía. Ella admitió que no entendía lo que Sonero o Mo estaban pensando, o por qué tomaron ciertas decisiones. Uda explicó que Sonero amaba a Mo, y cuando ella preguntó si lo decía románticamente, él lo confirmó. Incluso destacó las escenas donde Sonero se ponía celoso de otros hombres hablando con ella. Saki se preguntó por qué Sonero no se lo dijo directamente a Mo. Uda adivinó que era demasiado difícil para él confesar abiertamente. Saki dijo que no podía identificarse con las personas que ocultaban sus sentimientos, así que Uda le pidió que imaginara un momento en el que las emociones nublaban su juicio, como enamorarse por primera vez. Ella respondió con calma que no tenía experiencia con el romance. Cuando le devolvió la pregunta, Uda admitió que también estaba soltero. Concluyeron que sus malas calificaciones no tenían nada que ver con la experiencia amorosa. Uda le dijo que en lugar de empatizar, deberían tratar la historia como un problema de lógica. Como ella obtuvo buenas calificaciones en historia, él sugirió conectar la historia con su contexto histórico. Saki dijo que sus calificaciones eran principalmente de memoria, pero Uda la animó a vincular ese conocimiento con la novela. Ella estuvo de acuerdo en que era un buen enfoque. Cuando preguntó si pensaba que aprobaría el nuevo examen, Uda dijo que sí con confianza, haciéndola sonreír mientras prometía darlo todo. Después de horas de estudio, Uda le dijo a Saki que había mejorado mucho y solo necesitaba dominar las novelas para un nuevo examen fácil. Ella le agradeció, llamándolo un buen maestro antes de irse. A la mañana siguiente, Uda encontró a Saki ya repasando en la sala de estar. Cuando ella intentó levantarse para prepararle el desayuno, él le dijo que se quedara concentrada y dijo que solo tomaría un poco de tostada. Saki le recordó su promesa de cocinar para él, pero Uda insistió en que pasar su examen de recuperación era lo primero. Ella sonrió y le agradeció de nuevo. En la escuela, Uda estaba distraído viendo un video de hora de resumen de anime cuando Maya apareció, saludándolo alegremente. Ella lo molestó llamándolo hermano mayor, a lo que él le pidió que dejara de hacerlo. En cambio, ella comenzó a usar diferentes variaciones del mismo apodo, irritándolo aún más. Riéndose, Maya dijo que solo estaba liberando estrés después de terminar sus exámenes. Cuando Uda le preguntó si tenía algún examen de recuperación, ella dijo con orgullo que nunca había fallado uno. Incluso presumió que su total en las 9 materias fue de 808 puntos. Uda estaba sorprendida y añadió que había mantenido un promedio de casi 90% durante la escuela, clasificándose en la cima de su clase. Uda le preguntó a Maya si conocía una forma de hacer que estudiar fuera más fácil para Saki, y Maya mencionó que generalmente escuchaba música de fondo mientras revisaba. Al despedirse, ella alegremente le dijo que realmente era como un buen hermano mayor. Más tarde ese día en el trabajo, la distraída compañera de trabajo de Uda, Shiori, lo molestó como de costumbre.
Antes de cerrar, le preguntó qué tipo de música podría ayudar a alguien a concentrarse. Ella le dio algunas sugerencias e incluso reprodujo muestras a través de sus auriculares inalámbricos. Esa noche en la cena, Uda dejó que Saki escuchara la lista de reproducción. Ella admitió que sonaba bien, así que él explicó que Shiori la había recomendado después de que él pidiera consejos para estudiar. Incluso le contó a Saki lo despistada que podía ser Shiori. Uda dijo que quería hacer esto como una forma de devolver los favores que ella le había dado. Saki le agradeció y prometió usar la música más tarde esa noche, mientras estudiaba. A la mañana siguiente, Uda se sentó en la mesa con su papá mientras Akiko traía el desayuno. Al notar que la comida parecía más sencilla de lo habitual, preguntó por qué. Akiko explicó que Saki todavía dormía. Cuando Uda mencionó que era inusual para ella, Akiko dijo que era porque había estado despierta toda la noche estudiando. Ella expresó su preocupación en voz alta de que Saki podría resfriarse por dejar el aire acondicionado encendido mientras dormía destapada. Más tarde en el trabajo, Shiori le preguntó a Uda si tenían más copias de un cierto libro. Él verificó y le dijo que solo quedaba una, lo que la hizo suspirar con decepción, ya que el proveedor no había entregado más. Al mirar la portada, Uda notó que se había convertido en una película, así que comenzó leyendo la sinopsis en voz alta para ella. La historia del libro era sobre un niño que, cada semana a medianoche, veía a una chica en el parque llevando un violín antiguo mientras hombres de su pasado la perseguían. Mientras descubría los secretos del violín, el chico se unió a ella en un extraño viaje a través del espacio y el tiempo. Después de leer el resumen en voz alta, Uda sugirió mostrar el libro con la portada hacia afuera, y Shiori estuvo de acuerdo. Curioso, preguntó si la versión cinematográfica todavía estaba en los cines. Shiori dijo que terminaría al día siguiente, reemplazada por estrenos de Marvel. Luego lo invitó a la función de la noche, ya que ambos terminaban de trabajar a las 8. Uda accedió casualmente, diciendo que contaría a sus padres más tarde. Al salir, Shiori le tomó el pelo, preguntando si había alguien más aparte de sus padres a quien necesitaba informar sobre su salida. Uda se mostró confundido hasta que ella aclaró que se refería a Saki, que podría preocuparse si se quedaba fuera. Uda lo desestimó, insistiendo en que Saki no estaría preocupado. En el cine, Uda preguntó qué bebida quería y Shiori eligió una Pepsi. Se rió de lo básico que era, pero cuando preguntó sobre el sabor, ella eligió chocolate. Pero chicos, él dice para palomitas, luego ella dice, toma caramelo. Una vez dentro, Uda se quejó de que las palomitas eran demasiado grandes. Shiori explicó que las compró para ambos. Él admitió que normalmente no comía durante las películas, pero cuando ella le rogó que pusiera mantequilla extra, lo siento chicos, quiero decir que ella dice cómela. Eventualmente cedió y comió algo mientras miraban juntos. La película mostraba a un chico demi-humano corriendo por la ciudad con una bolsa pesada, solo para tropezar junto a una cerca y derramar comida sobre sí mismo. Una chica demi-humana brillante apareció, sonriendo mientras le entregaba su guitarra, y le suplicó que la protegiera de los hombres que la perseguían. El chico estaba desconcertado hasta que ella reveló que solo le quedaban 6 meses de vida. Antes de que pudiera explicar más, perseguidores con sombreros llegaron, obligándolos a huir juntos. Mientras corrían, ella dijo que su violín era antiguo y tenía el mismo aroma que aquellos que lo perseguían. Finalmente llegaron a una cabaña, donde ella se recostó en una cama mientras el chico, llorando, confesaba que quería viajar con ella a un lugar especial. Cuando él extendió su mano, ella la tomó, y desde la audiencia, Uda notó que Shiori estaba completamente absorta en la escena. Después de la película, caminaron por la carretera y se detuvieron en una máquina expendedora, donde Shiori le compró un refresco. Cuando él lo bebió, ella lo molestó antes de admitir seriamente que siempre fue amable con ella. Luego, imitando en broma a la heroína de la película, dijo que también le quedaban 6 meses. Uda la llamó villana inútil, pero siguió el juego pidiéndole que se fuera con él como hizo el chico. Su repentina sinceridad la abrumó, dejando a Shiori muy sonrojada. Hablaron más sobre la película antes de separarse. En su calle, Uda le agradeció de nuevo por el consejo de música de estudio, y ella le pidió que le diera recuerdos a Saki. Mientras Shiori se alejaba conduciendo, su imaginación se desvió a una escena de ella y un chico que se parecía a Uda viéndola tocar el violín en la nieve antes de unirse a ella, y los dos reían alegremente juntos mientras los copos seguían cayendo. A la mañana siguiente en el desayuno, Uda le dijo a Saki que la había tapado con una manta mientras dormía para que no se enfermara antes de su nuevo examen. Cuando ella preguntó sobre la película que él vio, él dijo que se llamaba Una grieta en la noche azul y que valía la pena verla. La recomendó, pero Saki dijo que esperaría hasta después de su examen, o tal vez leería la novela ya que podría ayudarla a mejorar su puntuación en literatura. Entonces, de repente, ella preguntó si él estaba saliendo con Shiori. Uda rápidamente lo negó, diciendo que ella era solo una compañera de trabajo a quien le encantaba hablar de libros. Al oír eso, Saki dijo que quizás empezaría a leer más ella misma, ya que a él le gustaban tanto. A Uda le gustó la idea, pero le dijo que se concentrara primero en el reexamen. Más tarde ese día en el trabajo, mientras ayudaba a Shiori a reabastecer, Uda se sorprendió al ver a Saki mirando la tienda. Una vez que se dio cuenta de quién era, Shiori se presentó con entusiasmo y elogió a Saki sin parar. Saki explicó que estaba buscando una guía de estudio junto con la versión del libro de la película. Shiori sugirió ver la película, pero Uda la interrumpió de inmediato, provocando un ir y venir entre ellas que dejó a Saki atónita.
Después, Uda buscó algunas recomendaciones para Saki y le mostró dónde estaban las guías de estudio. Cuando Saki llevó todo al mostrador, Shori envolvió cuidadosamente los libros y la despidió con una sonrisa amable. Una vez que se fue, Shori comentó que Saki se veía linda y bromeó con Uda, diciendo que podría ser perfecta para él. Uda desestimó la idea, insistiendo en que ella era solo su hermanastra, pero Saki, al escuchar su conversación desde detrás de la pared, se alejó en silencio después de oír sus palabras. Unos días después, Tomokazu encontró a Uda en la azotea de la escuela y mencionó haber oído rumores de que él y Saki estaban acercándose. Uda lo desestimó, diciendo que solo estaban estudiando juntos. Pero Tomokazu sonrió y añadió que alguien la escuchó llamándolo hermano mayor. Uda se quedó sin palabras y Tomokazu se ofreció orgullosamente a usar sus habilidades de gurú del amor para apoyarlo si sucedía algo. Después de la escuela, Uda se dirigía a casa cuando Maya apareció con Saki e insistió en acompañarla. En el camino, Saki se disculpó, explicando que había invitado a Maya para ayudarla con el estudio. Uda le preguntó a Maya si caminar con ella se sentía incómodo, pero ella dijo que no le importaba en absoluto. Una vez que llegaron a casa, Maya inmediatamente se acomodó, dejando a Saki disculpándose por el ruido. Uda le dijo que estaba bien y les deseó suerte antes de dirigirse a su habitación. Más tarde esa noche, mientras Maya y Saki estudiaban en la sala de estar, Uda entró y encendió las luces. Saki se ofreció a empezar a cocinar, pero Uda le dijo que siguiera estudiando y que él se encargaría de la cena. Agradecida, Saki le dio las gracias. Al escuchar esto, Maya bromeó diciendo que Uda estaba dando vibras de esposo. La verdad, sin embargo, era que Uda no tenía habilidades culinarias. Luchando con las recetas en línea, se rindió y simplemente comenzó a hacer arroz. Cuando Maya entró en la cocina, preguntó si tenía problemas. Avergonzado, Uda admitió que no podía seguir las instrucciones. Riéndose, Maya le dijo a Saki que siguiera repasando mientras ella ayudaba al perdedor desesperado en la cocina. Saki sintió que podría estar pidiendo demasiado, pero Maya lo desestimó, diciendo que quería presumir de sus habilidades de futura esposa. Uda le pasó las recetas en su teléfono y juntos sacaron verduras del refrigerador. Ella le mostró cómo picarlas y luego lo guió a través de hacer albóndigas. Mientras Saki seguía estudiando en la sala, Maya observaba cómo Uda hervía todo. De repente, Maya preguntó si él y Saki tenían algún tipo de relación especial. Uda rápidamente dijo que eso solo causaría problemas. Maya respondió señalando que no eran parientes de sangre y que prácticamente eran extraños hasta hace poco. Cuando Uda le preguntó por qué estaba tan curiosa, ella explicó que Saki parecía diferente desde que lo conoció. Para probar su punto, mencionó cómo Saki había estado usando perfume más a menudo. Maya le preguntó si lo había notado y Uda admitió que no lo había hecho. Aliviada, Maya se rió diciendo que hubiera sido espeluznante si él hubiera dicho que sí. Continuó explicando que el año pasado Saki nunca usó perfume, solo toallitas húmedas después de sudar, así que pensó que Saki había cambiado el hábito porque podría haber alguien especial en su vida. Uda bromeó diciendo que era natural que Saki pensara en él, lo que hizo que Maya se animara, pero rápidamente aclaró que no lo decía de manera romántica. Explicó que era normal preocuparse por el olor personal al vivir con el sexo opuesto. Luego Maya señaló que Saki lo estaba mirando fijamente. Cuando Uda notó que ella lo observaba, murmuró que probablemente había escuchado todo gracias a la boca altoparlante de Maya. Él advirtió a Maya que presionarla con preguntas de amor solo la molestaría, pero Maya se rió, diciendo que ya era demasiado tarde. Su intercambio terminó cuando el horno vipó, señalando que la comida estaba lista. Saki probó la comida y la elogió, diciendo que sabía muy bien. Uda se sintió aliviada y feliz de haberlo disfrutado. Ella señaló que él incluso preparó cerdo agridulce solo para ella, y luego le agradeció sinceramente. Cuando Uda preguntó sobre su estudio, Saki dijo que sus lecciones la ayudaron a manejar más fácilmente las preguntas de práctica de Maya, aunque Maya llamó a sus métodos ineficientes. Uda admitió que el enfoque no era el más sencillo, pero Saki lo ignoró, diciendo que aún funcionaba para ella. Prometió con confianza que lo haría lo mejor posible en el examen. Uda la animó diciendo que la apoyaba y Saki sonrió cálidamente mientras le daba las gracias. Después de la escuela, Uda tuvo un mal momento en el trabajo, fallando más de lo habitual. Durante su descanso, Shiori se dio cuenta y le preguntó si estaba bien, diciendo que nunca lo había visto equivocarse tanto antes. Uda se disculpó y le dijo que se iba a casa. De vuelta en la casa, miró a su alrededor buscando a Saki, pero no pudo encontrarla por ningún lado. Luego notó la colada aún afuera, ya empapándose con la lluvia. Se apresuró a recogerla, doblando la ropa mojada mientras la tele anunciaba las noticias sobre la tormenta que duraría toda la noche y causaría accidentes en la carretera. Preocupado, Uda le envió un mensaje a Saki, preguntándole si estaba bien y dónde estaba. Pasaron minutos sin respuesta y los recuerdos de ella agradeciéndole por su ayuda llenaron su mente. Aterrorizado, agarró 2 paraguas y salió corriendo a la tormenta a buscarla. Uda atravesó el pasillo y se topó con Saki en el ascensor. Cuando ella preguntó a dónde se dirigía, él explicó que había estado buscándola, preocupado de que pudiera estar llorando bajo la lluvia por otro examen fallido. Saki se disculpó por haberlo puesto ansioso y le mostró orgullosamente su resultado, 94 de 100. Admitió que no estaba satisfecha ya que no superó su 96 y explicó que había ido a otra tienda a comprar víveres como una forma de agradecerle.
Uda le dijo que no había necesidad, ya que lo que tenían era solo un intercambio justo, pero Saki enumeró todas las cosas que él había hecho por ella, como prepararle la cena la noche anterior, y prometió cocinarle una comida adecuada a cambio. Ella agregó que quería que él se apoyara en ella en casa de la misma manera que confiaba en Shiori en el trabajo. Uda sonrió y estuvo de acuerdo, dejándola invitarlo mientras caminaban juntos a casa. Cuando comenzaron las vacaciones de verano, Uda se despidió de Tomokazu en la escuela. Más tarde en el trabajo, se sorprendió al ver a Saki allí para una entrevista de trabajo. ¿Qué? Algo que su jefe confirmó. Poco después, Saki se encontró recordando los días en que luchaba con la literatura. En aquel entonces no podía entender por qué la gente estaba tan preocupada por no conectarse entre sí. Pensaba que eso la hacía extraña, pero admitió que volvió a encontrar esperanza gracias a Uda. Saki recordaba lo agradecida que se sintió cuando Uda le recomendó música para ayudarla a concentrarse en el estudio, pero a medida que pasaban las noches comenzó a tener pensamientos inquietos sobre todo el tiempo que él pasaba con Shiori en el trabajo. Sabía que no era correcto escribir esos sentimientos en su diario, sin embargo continuó de todos modos porque le daba una extraña sensación de alivio. Una noche cuando Uda llegó tarde a casa sin aviso, ella se puso celosa, dándose cuenta de que había estado con Shiori. Al mismo tiempo, se odiaba a sí misma por sentirse así, ya que apenas sabía algo sobre Shiori. Con la esperanza de saludar a Uda cuando regresara, estudió en la sala de estar en lugar de su habitación, pero eventualmente se quedó dormida antes de que él llegara. Cuando se despertó, encontró una manta sobre sus hombros y ese simple acto alivió los pensamientos ansiosos que había tenido la noche anterior. Más tarde, cuando visitó la librería donde trabajaba Uda, pensó que Shiori era atractiva, madura y tenía un tipo de encanto lindo que la hacía parecer una pareja perfecta para él. Al ver un cartel de "Se busca ayuda en la pared", Saki decidió solicitar el puesto en lugar de buscar atajos. De camino a casa en el ascensor, se preguntó si a Uda le importaría que intentara trabajar en el mismo lugar. El día antes de su reexamen, se sintió agradecida tanto con Uda como con Maya por ayudarla, e incluso disfrutó del cerdo agridulce que Uda preparó esa noche. Después de pasar el reexamen, no se sorprendió sabiendo lo mucho que Uda y Maya la habían apoyado, y se sintió emocionada de que ahora podría pasar las vacaciones de verano libremente. Planeaba seguir estudiando un poco cada día mientras ahorraba dinero del trabajo. Mientras miraba de nuevo el cartel de la librería, alguien se acercó y ella inmediatamente dijo que estaba interesada. Ella no había practicado las preguntas de la entrevista en casa porque pensaba que sería incómodo con Uda cerca, y le preocupaba lo que diría si él preguntaba por qué quería trabajar allí. Esa noche en el ascensor, ella evitó decirle que la verdadera razón por la que llegó tarde fue porque había estado preparándose para la entrevista. En vez de eso, mintió, diciendo que había ido a una tienda de conveniencia y que su teléfono se había quedado sin batería, por eso no había visto sus mensajes. Cuanto más lo ocultaba, más crecía la duda en su corazón. Se dio cuenta de que tenía miedo de las emociones que llevaba consigo. Solo había una palabra para describirlas, pero dudó en escribirla en su diario, temiendo admitir que se estaba convirtiendo en un personaje de una novela romántica. Después de pasar la entrevista sin problemas, sabía que eventualmente tendría que decirle a Uda la verdad. Aunque la idea le asustaba, también entendía que hacerlo le daría tranquilidad. Ella creía que aprender más sobre Uda e incluso sobre Shiori la ayudaría a aclarar su confusión. Saki se preguntaba por qué le había dado a Uda tanto poder sobre sus decisiones, pero luego se dio cuenta de que se había atrapado a sí misma al vincular sus sentimientos con él. Era tanto embarazoso como un poco divertido, así que se prometió a sí misma que nadie leería el diario que estaba escribiendo. Saki decidió que lo más seguro era guardar su diario en el fondo de un cajón y encerrarlo con llave. Se preguntó a sí misma cómo describir la sensación incómoda dentro de ella con una sola palabra. En el presente, Uda y la familia estaban sentados en la mesa del comedor, y él agradeció a Saki por el delicioso desayuno que había preparado. Akiko los molestó, preguntando si evitaban usar los nombres de pila del otro por vergüenza. Tanto Uda como Saki respondieron que simplemente no les parecía natural usar nombres de pila. Cuando Akiko preguntó si tenían trabajo más tarde, Uda dijo que planeaban irse alrededor del mediodía. Taichi luego mencionó que no habían ido a ningún lugar divertido durante todo el verano. Señaló que una vez que se convirtieran en estudiantes de tercer año, los exámenes tomarían el control, y agregó que sus amigos probablemente los extrañaban. Uda admitió que no tenía muchos amigos, y Saki dijo que tampoco tenía planes con los suyos. Más tarde, Saki visitó a Uda en su habitación y admitió que ella y Maya no eran lo suficientemente cercanas para pasar el descanso juntas. Uda le recordó que Maya había visitado varias veces, pero Saki explicó que era principalmente por curiosidad sobre él, y que ella la había invitado en la última ocasión. Añadió que ella y Maya usualmente se daban espacio, a menos que decidieran salir juntas. Uda estuvo de acuerdo, diciendo que manejaba sus amistades de la misma manera. En la librería, Shiori notó que Saki tenía dificultades con sus tareas y le pidió a Uda que interviniera. Cuando él la ayudó, Uda encontró rápidamente el libro que ella había estado buscando, dejando a Saki preguntándose en broma si él era algún tipo de mago. De regreso, Uda explicó cómo lo localizó y agregó que Shiori lo habría encontrado aún más rápido. Al día siguiente, Taichi estaba arreglando el aire acondicionado en la sala de estar. Cuando Uda preguntó por qué Saki todavía estaba en su habitación, Akiko explicó que no soportaba bien el calor y recordó cómo solía llorar por helado cuando era pequeña.
Unas horas más tarde, Uda se encontró con Tomokazu en un restaurante, donde Tomokazu le preguntó si iba a la piscina con Saki y Maya. Cuando Uda dijo que no sabía nada al respecto, Tomokazu asumió que probablemente lo invitarían pronto. Esa tarde, después del trabajo, Uda caminó a casa con Saki y mencionó cómo el personal la elogió por aprender rápido. Finalmente, él preguntó si estaba incluido en los planes de ir a la piscina que ella y Maya estaban haciendo. Cuando ella le preguntó si quería unirse, Uda admitió que se sentiría fuera de lugar rodeado de personas alegres. Ella le dijo que no se esforzara demasiado y le reveló que ella tampoco planeaba ir. Cuando regresaron a casa, Saki fue a su habitación y finalmente le puso nombre a los sentimientos que la inquietaban: celos. Unos días después, mientras caminaba a casa desde la escuela, recordó los días de su niñez cuando le pedía helado a Akiko. Akiko solía decirle que picar al mediodía arruinaría su apetito para la cena. Cuando Saki seguía insistiendo, Akiko bromeaba que iban a cenar estofado de carne esa noche, y Saki rápidamente cambiaba de opinión, diciendo que prefería cenar. Akiko le prometió que le compraría helado en otra ocasión. Mientras seguían caminando, Akiko preguntó a dónde quería ir la semana siguiente, y Saki respondió a la piscina. De vuelta en el presente, Uda le dijo a Akiko que tenía clases de repaso ese día y mencionó que el aire acondicionado finalmente estaba arreglado. Akiko estaba feliz, diciendo que Saki ahora podía estudiar cómodamente en la sala de estar nuevamente. Uda entonces preguntó si a Saki le disgustaba que la empujaran a hacer cosas en las que no había estado de acuerdo. Cuando Akiko preguntó a qué se refería, Uda dio el ejemplo de planear algo sin preguntarle primero y luego invitarla más tarde. Akiko dijo que eso no sonaba como algo que Saki disfrutaría, ya que prefería ser incluida desde el principio. Akiko luego preguntó en tono de broma si Uda planeaba invitar a Saki a salir en una cita. Él rápidamente lo negó, recordándole que Saki era su hermana. Uda explicó que solo se preocupaba porque a veces Saki se esforzaba demasiado sin tomarse descansos. Akiko se preguntó en voz alta si Saki había crecido de esa manera porque siempre había estado ocupada, diciendo que estaba tratando de convertirse en adulta demasiado rápido. Admitió que lamentaba no haber dejado que su hija disfrutara de más años despreocupados. Akiko le pidió a Uda que le hiciera un favor, asegurarse de que Saki se relajara de vez en cuando. Uda estuvo de acuerdo, pero bromeó diciendo que ella podría resentirse con él por eso. Sonriendo, Akiko dijo que no se preocupara, ya que le diría cuál era la cosa favorita de Saki para que pudiera usarla como forma de hacer las paces si era necesario. Más tarde, Uda fue a la habitación de Saki e intentó hablar sobre la reunión en la piscina de Maya. Antes de que pudiera terminar, Saki lo interrumpió diciendo que no iría porque no tenía tiempo. Uda respondió que planeaba ir y pidió la información de contacto de Maya, pero Saki se negó diciendo que era grosero dar el número de alguien sin permiso. Prometió preguntar a Maya a ella misma y avisarle más tarde. Mientras Uda estaba en la academia, una chica llamada Kajo notó que su borrador caía al suelo y se lo devolvió. Después de clase, Uda se encontró con Shiori camino a casa, y las dos charlaron alegremente hasta que se toparon con Saki, quien la saludó con una sonrisa amable. Más tarde, en la librería, Uda le pidió a Saki una vez más el contacto de Maya, pero ella se negó firmemente otra vez. Después del trabajo, Uda recibió un mensaje de texto de Saki diciéndole que se fuera a casa sin ella porque planeaba ir de compras esa noche. Mientras caminaba de regreso, pensó en su promesa original de no esperar nada el uno del otro y recordó el momento en que Saki le dijo por primera vez que Maya era su amiga. Cuando Uda llegó a casa, revisó el refrigerador y encontró un poco de arroz mixto. En ese momento, Saki entró y le dio instrucciones sobre cómo calentarlo en el microondas. Uda le agradeció, luego le preguntó si quería un café helado, lo cual ella aceptó con gusto. Mientras lo preparaba, mencionó casualmente el contacto de Maya nuevamente, diciendo que probablemente estaba esperando su respuesta sobre el evento de la piscina. Esta vez, Saki aceptó a regañadientes compartir el número, pero Uda admitió que realmente no estaba interesado en ir solo o siquiera obtener el contacto. Lo que él quería era que Saki viniera con él. Cuando ella no entendió, él confesó que solo había fingido querer ir para ponerla celosa. Preguntó de nuevo si ella quería ir y agregó que Akiko le había dicho cuánto le encantaba visitar piscinas cuando era más joven. Uda señaló que ella actuaba de manera diferente cada vez que se mencionaba el nombre de Maya, por lo que asumió que querría unirse. Saki insistió en que no tenía tiempo debido al estudio, y cuando Uda sugirió que se relajara, ella se molestó y gritó que no necesitaba un descanso. Uda le dijo con calma que estaba preocupado, recordándole que si seguía empujando sin parar, eventualmente colapsaría. Le instó a descansar incluso si tenía prisa por vivir de forma independiente. Sin decir otra palabra, Saki le entregó una nota con el número de Maya y salió de la habitación. A la mañana siguiente, Uda encontró a Saki en la sala de estar. Ella admitió que se había acostado alrededor de las 6 de la mañana, y él le dijo que necesitaba dormir más. Cuando se dio cuenta de la hora, se preocupó por no haber preparado el desayuno para Taichi, pero Uda le explicó que su padre ya había comido pan del refrigerador. Ella se ofreció a cocinar algo para Uda en su lugar, pero él la detuvo y le dijo que primero escuchara. Le recordó su primer día juntos cuando dijo que necesitaban adaptarse a las cosas poco a poco, y explicó que no quería que ella cocinara mientras estuviera exhausta. Saki argumentó que era su responsabilidad, pero Yuta le dijo firmemente que su única tarea ese día era descansar. La sentó y preparó tostadas con leche caliente para ambos. Cuando se las sirvió, Saki sonrió al probar lo buena que estaba.
Mientras revolvía su leche, notó la crema batida encima y no pudo evitar sonreír nuevamente antes de beberla. Después de terminar su bebida, Saki aceptó ir a la piscina con Yuta, pero señaló un problema. La fiesta estaba programada para uno de sus días laborales. Yuta le aseguró que podrían hacerlo funcionar cambiando turnos, con compañeros de trabajo. Mientras salían juntos, Saki admitió que había estado de mal humor el día anterior cuando lo vio caminando con Shiori. Ella preguntó si los dos estaban saliendo. Cuando Yuta lo negó, preguntó por qué tenía curiosidad, pero ella solo dijo que no sabía. Un poco después, Yuta se preguntó por qué había traído su bicicleta en su paseo, y Saki le dijo en broma que a veces podía ser bastante distraído. Unos días después, Saki se sentó mirando su pecera, reflexionando sobre cuánto deseaba entender mejor a Yuta. Se dio cuenta de que se sentía atraída por él y comenzó a repasar sus recuerdos. Pensó en lo rápido que él había encontrado un libro que ella había estado buscando durante más de 10 minutos, y recordó que él dijo que Shiori lo habría hecho más rápido, lo que la dejó frustrada por sus propias deficiencias. Recordó cómo él la consoló al día siguiente y le recordó los planes de piscina de Maya. Ese día quedó grabado en su mente porque no solo le gritó, sino que también dejó que los pensamientos celosos la dominaran cuando lo vio con Shiori, algo que odiaba enfrentar. Saki se preguntó si a Yuta le gustaban más las chicas con cabello largo como Shiori, luego recordó que ella también tenía el cabello largo. Más tarde esa noche, cuando Yuta nuevamente mencionó la fiesta en la piscina de Maya, ella se preguntó por qué le importaba tanto algo que parecía tan trivial. Para ella, estudiar era más importante y sentía que no tenía tiempo para divertirse, pero cuando vio la expresión indiferente en su rostro, lo reconoció. Era la misma mirada que le dio su madre una vez más cuando rechazó una invitación a la playa. Saki se perdió en un sueño despierto, imaginándose a ella misma y a Yuta disfrutando de un día sin preocupaciones en la playa mientras sus padres observaban desde cerca. El pensamiento la llenó de una sensación cálida y reconfortante, y fue esa misma emoción la que la empujó a decidir finalmente unirse a Yuta en la piscina. También recordó un recuerdo del pasado cuando Akiko la llevó al zoológico, donde se maravilló con todos los diferentes tipos de animales que se mantenían dentro de las jaulas. En aquel entonces, Akiko le había comprado a Saki un muñeco de hipopótamo como recuerdo del zoológico. En el presente, Saki intentó recordar la suave textura de ese juguete que una vez atesoró. Luego, sus pensamientos se dirigieron a lo mal que siempre había sido para tratar con amigos, nunca buena para captar el ambiente. Pero durante la excursión a la piscina, con la ayuda de Yuta, logró integrarse de forma natural. Ella notó lo fácilmente que él interactuaba con los demás, cómo hablaba siempre que algo le molestaba, y se dio cuenta de que eso era parte de por qué ella se sentía atraída por él. En la piscina, Saki miraba a todos disfrutando, pero sus ojos se mantenían en Yuta. Él siempre se aseguraba de que otros se divirtieran, y a ella le parecía genial. Lo que la hacía sentir orgullosa era saber que ella era la única que realmente entendía ese lado de él. Sentada junto a él en el borde de la piscina, ella le preguntó si estaba nervioso por saltar. Yuta admitió que no quería equivocarse frente a todos ya que era un juego en equipo. Saki le dijo que admiraba cómo apoyaba a las personas discretamente desde el fondo. Avergonzado, Yuta le dijo que dejara de elogiarlo tanto, y ella sonrió diciendo que había terminado. Se sentaron en un silencio cómodo por un momento antes de que Saki se levantara, diciendo que iba a nadar de nuevo. La mirada de Yuta la siguió, incapaz de apartar la vista mientras ella reía y chapoteaba con sus amigos. Al observar su lado juguetón, recordó cada momento que habían compartido y se dio cuenta de que se había enamorado de ella. Camino a casa, Yuta miraba por la ventana, reflexionando sobre cómo nunca había sido bueno con las chicas. El pasado de sus padres lo había dejado cínico sobre las relaciones entre hombres y mujeres, por eso nunca se había enamorado de verdad de nadie. Sin embargo, ahora se preguntaba por qué de repente estaba enamorado de Saki, aunque ella fuera su hermanastra. En el camino a casa, Saki mencionó que Yuta parecía cercano a Maya. Él explicó que solo le había agradecido por manejar todo tan bien durante el viaje. Cuando Yuta le preguntó si Saki disfrutó, ella admitió que sí y dijo que todo fue gracias a él. Le dijo que hacía años que no se divertía nadando y le agradeció por convencerla de venir. Yuta lo minimizó diciendo que no había hecho mucho. Justo cuando estaba a punto de confesar sus sentimientos, fuegos artificiales iluminaron repentinamente el cielo. Mientras observaban el colorido espectáculo, Saki le dijo que admiraba lo confiable que era y lo llamó genial antes de dirigirse a él como hermano mayor por primera vez. Añadió que se había convertido en alguien en quien siempre podía confiar, como una familia real. Yuta sonrió ante sus palabras, pero sintió una punzada cuando ella admitió que sonaba un poco extraño. Mientras seguían caminando, Yuta se sintió aliviado de no haberse confesado. Al escucharla llamarlo hermano mayor, se dio cuenta de que su calidez provenía de verlo como familia, y se sintió tonto por querer más. En la esquina de la calle, Yuta se preguntaba cómo debería actuar una vez que llegaran a casa, mientras Saki se preguntaba en silencio si realmente podría rechazarlo si alguna vez confesaba. A la mañana siguiente, Akiko le dijo a Saki que tenía el día libre del trabajo. Cuando Saki preguntó por Yuta, Akiko dijo que todavía estaba dormido. Emocionada, Akiko notó que como ambos estaban libres, podían pasar el día juntos como familia. Mientras Saki caminaba por el pasillo, decidió guardar sus sentimientos por Yuta, para no arriesgar la felicidad de sus padres o hacer las cosas más difíciles para él.
En su mente, ella tiró la llave del cajón que guardaba su diario. Cuando Yuta finalmente se despertó, Taichi lo molestó por faltar a la escuela de preparación, mientras Akiko le agradeció por llevar a Saki a la piscina. Akiko dijo que estaba feliz de tenerlo como su hermano menor, y luego le mostró la cosa favorita de Saki en su teléfono, pero Yuta apenas pudo registrar lo que había en la pantalla. Su atención fue captada por Saki, quien entró en la sala con un peinado nuevo, sonriendo mientras lo llamaba hermano mayor una vez más. Saki se encontró reviviendo los recuerdos que había escrito en su diario, pero después tomó una decisión firme. Nunca volvería a escribir sus verdaderos sentimientos. De ahora en adelante, simplemente reproduciría esos pensamientos en su mente mientras continuaba su vida como la hermanastra de Yuta. Unos días después, Maya y algunos compañeros de clase se reunieron en la sala, charlando sobre los planes para un evento próximo. Una vez que terminó la discusión, Maya se dirigió a Saki y le invitó a unirse a ellos para ir al karaoke con algunos otros. Saki declinó educadamente, diciendo que tenía diligencias que atender. Al escuchar esto, un compañero de clase consoló a Shinju, que había estado esperando confesar durante la salida de karaoke. Mientras Saki caminaba a casa, reflexionó que un hermanastro era poco más que un extraño, alguien que de repente se convirtió en familia después de mudarse juntos. Cuando llegó a casa, encontró a Akiko en la sala de estar. Akiko sirvió su té y preguntó casualmente cómo iban las cosas con Yuta en la escuela. Saki respondió que todo estaba bien, ya que estaban en clases diferentes. Luego preguntó por qué Akiko estaba haciendo tales preguntas en lugar de mencionar la reunión de padres y maestros como había planeado. Akiko admitió que no quería molestar a Taichi debido a su apretada agenda, así que había estado pensando en asistir a ambas reuniones ella misma. Pero su trabajo en el bar hacía difícil tomarse varios días libres, y le preocupaba que asistir seguido hiciera evidente su relación de hermanos para los otros estudiantes. Justo entonces, Yuta llegó a casa. Akiko dijo que su momento era perfecto ya que acababan de discutir su reunión. Ella explicó su plan de asistir a ambas y sugirió que sería más fácil si él y Saki programaran las suyas en días separados. De esa manera, su conexión de hermanastros permanecería privada. Yuta señaló que Akiko estaba tan ocupada como su padre, pero ella no le dio importancia, insistiendo en que lo manejaría, y les dijo que no se preocuparan antes de irse al trabajo. No mucho después, Saki también se fue, diciéndole a Uda que iba a su trabajo a tiempo parcial. Sentada en su escritorio más tarde, recordó las palabras de Akiko sobre cómo una de las razones por las que quería asistir a la reunión de padres y maestros de Uda era porque sentía que él todavía no la había aceptado completamente como madre. Más tarde esa noche, Saki llegó a casa y encontró a Uda terminando de preparar la cena. Un silencio incómodo persistió hasta que ambos mencionaron la reunión de padres y maestros al mismo tiempo. Uda sugirió que hablaran durante la comida y Saki estuvo de acuerdo. Después de comer, ella elogió su cocina y Uda le agradeció antes de volver al tema de las reuniones. Saki admitió que sentía que era egoísta de su parte mantener su relación en secreto sin considerar cómo afectaba a sus padres. Uda dijo que personalmente no tenía problema con que la gente supiera que eran hermanos, y Saki estuvo de acuerdo. Luego le recordó que la salud de Akiko a veces se resentía cuando trabajaba demasiado, y Uda dijo que no quería hacer más difícil la vida de ninguno de sus padres. Juntos decidieron tener sus reuniones el mismo día para que Akiko solo tuviera que asistir una vez. Saki sugirió que le dieran la noticia juntos y Uda aceptó. Mientras lavaban los platos uno al lado del otro, ambos se recordaron en silencio que debían mantener ocultos sus sentimientos más profundos porque eran familia. A la mañana siguiente, mientras Uda preparaba el desayuno, Taichi le preguntó si estaba seguro de la decisión. Uda explicó que él y Saki acordaron que no estaba bien seguir fingiendo que no eran hermanos. Taichi recordó cómo Akiko una vez dijo que quería que se sintieran como una familia real, y le dijo a Uda que si ella supiera que él la aceptaba como parte de su familia, eso la haría verdaderamente feliz. Justo entonces, Saki entró y se disculpó por no haber preparado el desayuno, pero Taichi la tranquilizó diciendo que no era necesario. Después de que él se fue, Saki le señaló a Uda lo feliz que había parecido Akiko cuando escuchó sobre su elección. Más tarde en la escuela, Uda le dijo a Tomokazu que Saki era su hermanastra. Tomokazu inmediatamente se disculpó por las malas cosas que había dicho sobre ella antes. Mientras tanto, Maya se reía con amigos en clase cuando Shinju sugirió que fueran a jugar bolos. Todos estuvieron de acuerdo, excepto Saki, quien dijo que planeaba estudiar ese día. Shinju entonces sugirió convertirlo en una sesión de estudio, y Maya ofreció su casa como el lugar. El grupo estuvo de acuerdo y Saki dijo que también le parecía bien. Mientras bajaban juntos las escaleras, Uda observaba desde la distancia, notando lo radiante que se veía Saki mientras reía con sus compañeros. En el trabajo, Shiori le preguntó a Uda si extrañaba a Saki, ya que no habían compartido turnos en un tiempo. Uda lo desestimó, diciendo que ella era solo su hermanita. Shiori luego lo invitó a un evento de puertas abiertas en su universidad, pero él rechazó, señalando que era una escuela solo para chicas. En ese momento notó a una chica que luchaba por encontrar un libro. Cuando se acercó, se dio cuenta de que era Kaho, la misma chica que le había devuelto su borrador durante la clase de verano. Ella se presentó adecuadamente y habló extensamente sobre el significado de su nombre antes de irse. Esa noche, Saki compartió una cena tranquila de sopa de miso con Taichi. Después, mientras cubría la comida de Uda para más tarde, sus pensamientos volvieron al tiempo que había pasado con él hasta ahora.
Llegó a la conclusión de que la forma más segura de mantener sus emociones bajo control era dejar de hacer cosas para él por completo, pero el pensamiento la inquietaba. Si realmente se aisló de esa manera, podría crear una barrera entre ellos que no se podría deshacer. La idea de terminar las cosas con arrepentimiento pesaba sobre ella, y admitió para sí misma que no quería distanciarse completamente de Uda. En la mañana de las reuniones de padres y maestros, la familia se reunió para el desayuno. Akiko mencionó que no había dormido mucho la noche anterior, lo que llevó a Taichi a aconsejarle que tomara una siesta antes de la hora programada. Ella aceptó la sugerencia y Taichi dijo que personalmente la despertaría cuando fuera hora de irse. Más tarde en la escuela, Uda se encontró con Maya en la biblioteca y mencionó casualmente la hora de su reunión, que resultó estar cerca de la de ella. Maya de repente preguntó si Uda tenía sentimientos por Saki. Él lo negó inmediatamente, recordándole que Saki era su hermanastra. Maya entonces lo provocó preguntando si estaba bien que ella actuara de casamentera y emparejara a Saki con otro chico que estaba interesado en ella. Uda respondió que realmente no era su lugar dar o negar permiso para ese tipo de cosas. Unas horas después, Uda acompañó a Akiko al edificio de la escuela, charlando un poco de camino a la sala de reuniones. Al llegar, Akiko prometió que lo manejaría lo mejor que pudiera. Durante la conferencia, el profesor de aula de Uda elogió su esfuerzo y dijo que al ritmo que iba, no tendría ningún problema para ingresar a una de las mejores universidades de Tokio. El profesor incluso supuso que su progreso se debía a la orientación de Akiko como madre, lo que la dejó sintiéndose un poco incómoda. Antes de que ella pudiera responder, Uda rápidamente intervino, estuvo de acuerdo con el maestro y expresó abiertamente su gratitud a su madre, Akiko, por criarlo. El maestro luego añadió que Uda solo necesitaba decidir a qué escuela quería postularse, y él daría su total aprobación. Mientras tanto, en el aula de Saki, su profesor admitió que había estado preocupado por Saki durante el primer trimestre debido a los feos rumores que circulaban sobre ella, pero con el tiempo su perspectiva cambió después de ver cómo Saki se comportaba. Ella explicó que, aunque algunos maestros habían criticado el estilo llamativo y la apariencia de Saki, ella misma llegó a entender que Saki simplemente quería presentarse de una manera que la hiciera sentir segura y hermosa. La maestra le recordó a Saki que, aunque podía vestirse como quisiera, aún debía mantener su estilo dentro de los límites esperados de un estudiante de secundaria. Saki asintió, acordando moderarse cuando fuera necesario. La maestra luego mencionó cómo su calificación de artes del lenguaje, que antes era problemática, había mejorado durante el segundo trimestre, y le preguntó si tenía alguna universidad en mente. Saki explicó que quería una escuela con matrícula baja que aún le ayudara a asegurar buenas oportunidades después de graduarse. La maestra recomendó Tsukemiya Women's College. Saki comentó que era una elección prestigiosa, pero la maestra la animó diciendo que con esfuerzo constante podría ser admitida y que sería una gran ventaja en el mercado laboral. También señaló que la universidad era pública, lo que significaba que la matrícula era asequible, lo cual era exactamente lo que Saki buscaba. Antes de finalizar, le contó a Saki sobre un evento de puertas abiertas que se llevaría a cabo ese fin de semana, animándola a visitar y conocer la escuela. De camino a casa, Saki le dijo a Akiko que planeaba asistir al evento de campus abierto de Tsukemiya. Akiko estaba encantada, feliz de ver tanto a Saki como a Uta trabajando duro y comportándose como estudiantes responsables. Cuando Saki llegó al evento en el campus al día siguiente, se encontró con Shiori en la recepción. Shiori estaba encantada de verla, y al enterarse de que Saki había venido para la clase de muestra, se ofreció a darle un recorrido por la escuela. Su conversación fue pronto interrumpida por un maestro llamado Kudo, a quien Shiori presentó como el que dirigiría la clase de ética ese día. Al saludar a Saki, Kudo la observó detenidamente y adivinó de inmediato que algo parecía preocuparla. Con una sonrisa tranquila, Kudo invitó a Saki a su oficina, diciendo que aún tenían tiempo antes de que comenzara la conferencia, y sugiriendo que podría tener las respuestas que Saki estaba buscando. Mientras tanto, Uta se cruzó con Kajo en la biblioteca. Ella le hizo un gesto para que guardara silencio, y él se sentó tranquilamente en un asiento cercano, curioso por saber qué estaba haciendo. Dentro de la oficina de Kudo, la maestra comenzó a hablar a través de un extraño títere de mano, mencionando casualmente que ya había escuchado sobre la conexión de Saki con Uta de parte de Shiori. Actuando como un detective, Kudo sugirió que Saki podría haber desarrollado sentimientos por su hermanastro, aunque la ética hacía que tal relación estuviera fuera de los límites. Sorprendida, Saki preguntó cómo podría saber eso. Kudo respondió que Saki le había dado la confirmación ella misma con esa reacción. Luego, mirándola directamente a los ojos, Kudo preguntó si estaba enamorada de Uta. Saki trató de insistir repetidamente que él era su hermano, pero finalmente admitió con vacilación que no estaba completamente segura de sus propios sentimientos. Mientras tanto, afuera de la biblioteca, Kajo se encontró con Uta y lo invitó a ir a la tienda de conveniencia a comprar algo de comida. De vuelta en la oficina de Kudo, Saki explicó su situación con detalle. Kudo le preguntó si estaba segura de que lo que sentía no era simplemente un error confundido con atracción romántica. Señaló cómo Saki usaba la moda como un escudo para destacar, y luego la presionó sobre la verdadera razón por la que había elegido esa universidad.
Saki admitió que quería demostrar que podía tomar lo que tenía y hacerse ver hermosa, pero en el fondo vino porque pensó que eso la ayudaría a construir el mejor futuro posible para sí misma. Sin embargo, Kudo la vio claramente. Ella dijo que Saki parecía ser el tipo de chica que odiaba dejar que otros vieran sus vulnerabilidades, alguien que libraba batallas sola mientras secretamente anhelaba aprobación y amor. Explicó que esta parte de su personalidad la hacía aferrarse a las pocas personas que realmente la entendían y apoyaban. En ese mismo momento, Kaho le estaba contando a Uta sobre su estilo de vida inusual, cómo solo asistía a la escuela por la noche. A diferencia de otros que la habían juzgado por ello, Uta no reaccionó negativamente, y Kaho notó que tenía una rara cualidad de mirar las cosas sin prejuicios. De vuelta en la oficina, Kudo especuló que la razón por la que los sentimientos de Saki por Uta eran tan fuertes era porque él era una de las pocas personas que realmente la veía como era, a diferencia de los muchos que la habían malinterpretado. Kudo le aconsejó que ampliara su círculo, que conociera y hablara con diferentes tipos de personas hasta que encontrara a alguien hacia quien se sintiera naturalmente atraída, pero también agregó que si, después de hacer esas conexiones, el corazón de Saki aún se inclinaba hacia Uta, entonces esos sentimientos deberían ser valorados como genuinos. Luego Kudo continuó con su conferencia de ética mientras Uta acordó reunirse con Kao nuevamente para almorzar al día siguiente. Esa noche durante la cena, Saki le mencionó a Uta que había conocido a Shiori y Kaho en el evento del campus abierto. Uta preguntó si realmente estaba considerando Tsukemia y Saki dijo que quería intentarlo. Luego preguntó si él planeaba seguir asistiendo a su sala de estudio y Uta explicó que iba a encontrarse con un amigo para almorzar allí mañana. Saki respondió positivamente y Uta pensó que era bueno que ambos estuvieran haciendo nuevas conexiones. Le hacía sentir que su relación se mantenía de forma segura dentro de los límites de ser hermanos. Unos días después, Saki se unió a una sesión de estudio con sus compañeros de clase. Mientras trabajaban juntos, se dio cuenta de que apoyarse en los demás no era una debilidad, sino una forma de entender mejor los sentimientos de los demás y encontrar compromisos. Aún así, no podía quitarse de la cabeza que estaba traicionando su propia regla, porque la única persona con la que no podía abrirse era Uta, la misma persona con la que necesitaba cooperar más. Más tarde esa noche, Saki fue a la tienda de conveniencia con Shindo para comprar algunos bocadillos. De regreso a la casa de Maya, Shindo le reveló casualmente que él también tenía una hermana menor. Durante el almuerzo en un restaurante, Uta estaba sentado frente a Kaho, pero su mente estaba claramente en otro lado. Al notar su mirada distante, Kaho le dijo que estaba preocupada y señaló que él parecía alguien que huía de algo pesado. Ella supuso que había estado pasando tiempo en el salón de estudio porque se estaba escondiendo del dolor de un romance complicado. Uta finalmente admitió la verdad, se había enamorado de alguien de quien nunca debería haberlo hecho, y perseguir esos sentimientos solo lastimaría a las personas a su alrededor. Dijo que sabía que debía olvidarlo todo, pero por más que lo intentaba, no podía. Al escuchar esto, Kaho lo invitó a unirse a ella en la ciudad esa noche, esperando distraerlo de sus pensamientos. Al mismo tiempo, Shindo decidió ser franco con Saki y confesó sus sentimientos. Saki lo rechazó amablemente, diciendo que no estaba saliendo con nadie y ni siquiera tenía un flechazo. Shindo aceptó el rechazo con gracia, prometiendo no molestarla de nuevo, y se alejó con una sonrisa a pesar del dolor. Más tarde, mientras iba en el ascensor, Saki recordó las palabras de Kaho sobre valorar sus emociones una vez que las comprendiera, y el pensamiento permaneció en su corazón. Mientras tanto, Uta se unió a Kaho en un mirador escénico con vista a la ciudad. Ella le dijo que le recordaba a su yo más joven, lo que admitió que le molestaba. Explicó que su calma y objetividad probablemente provenían de crecer sin mujeres en quienes pudiera confiar. Cuando Uta preguntó si eso también era cierto para ella, Kaho asintió y se sinceró sobre su pasado. Reveló que ambos padres habían muerto en un accidente, y para empeorar las cosas, sus familias se habían opuesto al matrimonio desde el principio. En el funeral, los parientes se burlaron cruelmente de ellos, diciendo que lo habían provocado ellos mismos. La emoción que Kaho sintió no fue rabia ni pena, sino una profunda sensación de resignación. Le dijo a Uta que no creía en su afirmación de haber perdido la fe en las mujeres, y citó algo que su tía le dijo una vez: «Nunca te rindas con tus sentimientos». Compartió más consejos de su tía, el tipo de palabras que la habían hecho llorar durante noches cuando estaba de luto por sus padres. Luego ella le preguntó a Uta si estaba intentando enterrar sus propias emociones. Él admitió que no podía obligarse a dejarla salir. Kaho le advirtió que mantener esos sentimientos encerrados dejaría cicatrices que nunca sanarían. Cuando Uta argumentó que sus sentimientos eran egoístas, ella lo detuvo, diciendo que todos los sentimientos eran egoístas por naturaleza. Al día siguiente, Uta le dijo a Saki que la había visto con Shindo, y admitió que él había pasado la noche con Kaho. Luego, sin reservas, confesó que tenía fuertes sentimientos por ella. Saki inmediatamente lo acusó de mentir, pero Uta dijo que nunca sería tan cruel como para bromear sobre algo tan serio. Dejó claro que realmente le gustaba. Saki intentó restarle importancia, insistiendo en que sus emociones eran solo el resultado de ser hermanos, pero pronto se sintió abrumada. Corrió a su habitación temblando bajo sus sábanas mientras Uta golpeaba una y otra vez rogándole que hablara.
Finalmente, ella abrió la puerta, lo atrajo hacia adentro y lo abrazó con fuerza. Ella sostuvo su mano y admitió que sus sentimientos la hacían feliz, aunque no podía decir con certeza si sus propias emociones eran de verlo como un hermano o algo más. Lo que sí sabía era que quería reconfortarlo con abrazos siempre que los necesitara. Saki entonces sugirió que hicieran un compromiso, seguir siendo hermanos a los ojos de todos los demás, para no crear problemas a sus padres. Uta estuvo de acuerdo, pero antes de poder terminar el resto de su condición, se echó a llorar. Uta sostuvo sus manos, diciéndole que confiaba en ella completamente. Emocionándose él mismo, prometió que protegerían lo que tenían juntos, y una Saki llorosa le agradeció con todo su corazón.